Emprendimiento social, lo que desatiende la mano invisible, por Beatriz Varela Martínez Barbeito y Ramón Varela Santamaría, catedrático de la Universidad de A Coruña. Resumen. Los recortes en la financiación pública han obligado a muchas organizaciones sociales a orientarse hacia el mercado para obtener una fuente alternativa de ingresos, dando lugar a lo que se ha convenido en llamar empresa social. Si bien dicho término se ha venido utilizando desde hace varias décadas, no existe todavía consenso sobre el alcance del mismo, lo que dificulta el diseño de políticas públicas dirigidas a potenciar su promoción. Este trabajo trata de precisar su significado y fijar sus lindes, lo que permitirá obtener una definición operacional que establezca los criterios que debe reunir una organización para que pueda ser considerada empresa social. Introducción. Si bien tradicionalmente se ha considerado que el objetivo empresarial es la maximización del beneficio económico, en las últimas décadas ha adquirido mayor importancia, especialmente en el mundo anglosajón, un tipo alternativo de empresa cuyo objetivo se desvía al social. La causa es doble. Por una parte, los recortes de la financiación pública, motivados tanto por criterios ideológicos como por insuficiencia presupuestaria, han obligado a muchas organizaciones sociales a buscar soluciones alternativas para lograr la sostenibilidad económica. Por otra, las necesidades sociales han aumentado tras las crisis económicas y el proceso de globalización, que han provocado un incremento sustancial de la desigualdad y el crecimiento de la pobreza, al menos en los países desarrollados. Podría decirse que la mano invisible ha desatendido a una parte de la población y que las necesidades basadas en el interés personal no ponen remedio a esa situación. Este tipo de empresas tratan de hacer frente a las necesidades que no han sido cubiertas ni por el sector privado ni por el sector público, pretendiendo generar un significativo impacto en la sociedad, en el entorno y en la comunidad local. Se diferencian de otro tipo de instituciones filantrópicas, en que ponen el énfasis en su sostenibilidad económica, lo que implica que no pueden desconsiderar su orientación al mercado. El gran reto de la empresa social será, por tanto, obtener beneficios a la vez que logra su objetivo social. La reinversión de los beneficios será lo que permitirá consolidar la labor social y, asimismo, su actividad empresarial. Y, desde luego, sin olvidar que, por su propia esencia, la empresa social ha de ser gestionada de una forma transparente y respondiendo a los criterios éticos de la empresa socialmente responsable. A pesar del desarrollo de este tipo de empresas, existen discrepancias respecto a lo que realmente debe ser considerado empresa social. No obstante, sí se coincide en que el fin social debe prevalecer sobre el económico. En cualquier caso, es necesario disponer de una definición operacional que haga factible la aplicación de políticas encaminadas a la promoción y desarrollo de este tipo de emprendimiento. Por lo tanto, conviene establecer los límites entre las empresas sociales, las empresas comerciales y otro tipo de organizaciones filantrópicas. Límites que, a pesar de todos los esfuerzos que se realicen, seguirán presentándose borrosos debido, en gran medida, a la naturaleza difícilmente mesurable del output social. El desarrollo de este nuevo tipo de emprendimiento viene motivado tanto por situaciones de crisis económicas como de ciertas políticas públicas orientadas hacia una contracción del estado de bienestar. Ambas circunstancias propiciaron, tanto en Estados Unidos como en Europa, el crecimiento de la población excluida y desatendida por los servicios del Estado. En Estados Unidos, durante los años 60, el gobierno federal, a través de los programas de la Great Society, asignó importantes fondos para la lucha contra la pobreza, la educación, la sanidad, el desarrollo comunitario, etc. Ahora bien, una parte importante de dichos fondos, en vez de gestionarlos desde la propia administración, fueron concedidos a organizaciones sin ánimo de lucro especializadas en cada una de estas áreas. Esto supuso un fuerte impulso a este tipo de organizaciones que se convirtieron, de esta manera, en un elemento fundamental en la lucha a favor de las clases menos favorecidas de la sociedad. Sin embargo, el nuevo giro en las políticas públicas en la década de los 80 conllevó un fuerte recorte presupuestario en las partidas sociales, lo que provocó que las organizaciones sin ánimo de lucro tuviesen que buscar ingresos alternativos para compensar la disminución de los fondos federales. En este contexto es cuando dichas organizaciones se orientan hacia el mercado y cuando se asienta el concepto de empresa social.
Los ingresos que generaban este nuevo tipo de empresas provenían fundamentalmente del pago por los servicios prestados, de la venta de bienes, de la realización de distintos tipos de eventos o actividades, etc. Dichos ingresos se complementaban frecuentemente con otros obtenidos fuera de mercado, como eran las cuotas de sus asociados o las subvenciones públicas. En la Unión Europea, el desarrollo de las empresas sociales hay que referirlo a la crisis del petróleo de los años 70 que incrementó fuertemente el desempleo, situación esta que puede considerarse en la actualidad como el reflejo de un desajuste estructural en algunas economías de la Unión y también como una consecuencia de las políticas de externalización de servicios públicos que tuvo sus orígenes en el Reino Unido durante la década de los 80. Posteriormente, la Gran Recesión agravó el panorama social, arrojando la pobreza a una parte significativa de la población de los países periféricos de la Unión Europea, a la vez que se recortaban los servicios públicos que ofrecían los Estados. Como respuesta a situaciones de emergencia, proliferó la aparición de empresas sociales que procuraban aliviar las soluciones de los más necesitados, que, ante la insuficiencia de los fondos públicos, tuvieron que financiarse, al menos parcialmente, a través del mercado. En los últimos años se ha observado un creciente interés por las empresas sociales en Europa, en gran medida debido al reconocimiento por el papel que las empresas sociales juegan a la hora de afrontar los retos sociales y medioambientales, permitiendo un crecimiento de carácter inclusivo. Como consecuencia del fuerte impacto de la crisis económica en el empleo en Europa, se crearon nuevas formas organizativas para la integración laboral, muchas veces sin un marco legal que las protegiera, por lo que construyeron plataformas asociativas para obtener el debido reconocimiento de sus propias especificidades. Los americanos enfatizan el doble objetivo de creación de valor económico y social y se orientan hacia el mercado y desarrollan estrategias para la generación de renta como respuesta a la reducción de los subsidios públicos. En Europa, el número de servicios de apoyo a la sociedad es más restringido y está fuertemente concentrado en la inserción laboral y la asistencia sanitaria. En Europa, al contrario que en Estados Unidos, el énfasis ha sido puesto en una naturaleza más colectiva de empresa social, abundando las formas cooperativas o asociativas. Por otra parte, los europeos más bien han destacado el hecho de que el emprendimiento social más a menudo sucede en el ámbito del sector privado sin fin de lucro. En Europa resalta el aspecto híbrido de los recursos. Las empresas sociales combinan ingresos provenientes de las ventas o pago por los servicios prestados, de los subsidios o contratos públicos y de las donaciones privadas. Estas divergencias se han tratado de superar para ofrecer un criterio convergente de empresa social. Sin embargo, y debido fundamentalmente al carácter cualitativo y poco mensurable del output social, las fronteras entre este tipo de emprendimiento, otras organizaciones sociales y el ámbito de la responsabilidad social corporativa no están perfectamente perfiladas. Aproximación a la empresa social. A diferencia del emprendedor comercial, cuyo objetivo es el de la maximización de los beneficios, el emprendedor social prioriza la satisfacción de las necesidades sociales. El hecho de que se subraye el carácter social de este tipo de empresas no significa que las empresas capitalistas no obtengan logros sociales. El aspecto distintivo habría que ponerlo en la propia misión del empresario, en cuál es su objetivo prioritario, si la obtención de beneficios o alcanzar fines sociales. Así, se establece la diferencia entre la creación y la captura de valor, caracterizando al emprendedor social como aquel que antepone la creación a la captura del valor, a diferencia del comportamiento del emprendedor comercial, que, como es bien conocido, centra su objetivo en la captura de valor. No obstante, la sostenibilidad económica se convierte en imprescindible para lograr la sostenibilidad social de las empresas sociales, y es entonces cuando el emprendedor social actuará como un administrador de recursos escasos que deberá asumir riesgos y deberá tomar decisiones en orden de lograr la doble sostenibilidad mencionada. Nos encontramos, en consecuencia, ante la faceta empresarial del emprendedor social. Este aspecto es recogido por la Comisión Europea cuando afirma que las empresas sociales persiguen objetivos de desarrollo social, ético o ambiental, pero deben también respetar un modelo económico. Ellas deben equilibrar sus cuentas y ganar suficiente dinero para ser capaces de invertir en el futuro.
Es precisamente la orientación al mercado la que establece los límites de la empresa social con respecto a otras instituciones del tercer sector. Asimismo, difiere de la empresa capitalista en que su poder no está basado en la propiedad del capital y, por lo tanto, no tiene exigencia a maximizar su rendimiento. Y tampoco, debido a su independencia, puede asociarse a las corporaciones públicas. Especificidades de la empresa social. 1. La empresa lucrativa como una forma de empresa social. La elección del modelo sin ánimo de lucro no presupone la obtención de mayores beneficios sociales. Un número de autores ha enfatizado en la naturaleza no lucrativa de las actividades del emprendedor social como característica distintiva del emprendimiento social. No obstante, nosotros argumentamos que el emprendimiento social tiene lugar tanto sobre la base no lucrativa como sobre la lucrativa. Nuestra revisión de varios casos de iniciativas con o sin ánimo de lucro sugiere que la elección para su establecimiento está normalmente dictada por las necesidades sociales a las que se dirige, la cantidad de recursos necesitados, la amplitud del capital requerido y la capacidad para capturar valor económico. 2. Los grupos de interés y el gobierno de la empresa social. Si bien en el caso de la empresa capitalista la gobernanza de la misma recae sobre los inversores, en el caso de una empresa social cuyo objetivo económico está subordinado al social, las decisiones de la misma deberán ser adoptadas por el conjunto de agentes implicados, es decir, por los grupos de interés, entendidos estos como aquellos colectivos que pueden afectar la consecución de los objetivos de una organización o que son afectados por la consecución de dichos objetivos. Es importante, no obstante, destacar que, a pesar de la coexistencia de grupos heterogéneos en el gobierno, es importante que los intereses de un determinado grupo no tengan que prevalecer sistemáticamente sobre los del resto. Es decir, es importante buscar el equilibrio. 3. La financiación. El hecho de que las empresas sociales tengan como objetivo prioritario la obtención de un beneficio social plantea la cuestión de la financiación de este tipo de empresas, por cuanto los inversores no esperarán la maximización de rendimientos. Por consiguiente, este tipo alternativo de empresas deberá buscar su orientación al mercado al objeto de lograr la autofinanciación de sus actividades. No obstante, esto no garantizará en todos los casos su sostenibilidad económica. Por ello, han de procurarse instrumentos alternativos de financiación, es decir, la empresa social puede dotarse de una estructura financiera mixta, que incluiría, al margen de la financiación obtenida en los mercados, aquella obtenida a partir de donaciones públicas o privadas. Estos ingresos captados fuera del mercado incluyen los ingresos que obtenga por los contratos con las administraciones públicas consistentes en el pago por servicio y los pagos sin contraprestación de carácter público, subsidios, proyectos para el desarrollo social, beneficios fiscales, etc., o privado, cuotas, patrocinios, donaciones, etc. No obstante, en el concepto de empresa social ideal, la financiación se obtiene únicamente vía mercado. 4. El trabajo voluntario. Dado que la sostenibilidad económica se configura como un aspecto clave en la empresa social, este tipo de empresas acuden frecuentemente al trabajo voluntario como una forma de reducir los costes de producción y, por lo tanto, aumentar ceteris paribus los beneficios. Para ello, el emprendedor social ha de gozar de una buena reputación que le permita generar confianza, por lo que la gobernanza y el respeto por los valores éticos adquieren un valor fundamental. Hacia una definición operacional de la empresa social. Una manera de aproximarse a esta definición operacional sería acudir al concepto y a los requisitos de la empresa social. La definición operacional de la Unión Europea incluye 3 dimensiones clave: la empresarial, la social y la de gobernanza. Cada una de ellas fueron desarrolladas al objeto de obtener indicadores específicos que permitieran establecer los criterios requeridos para la definición buscada. En este sentido, los criterios centrales serían los siguientes. La organización debe estar involucrada en una actividad económica regular, es decir, en una actividad continua de producción y o distribución de bienes y o servicios. Debe perseguir explícita y primordialmente un fin social, entendiendo este como aquel que beneficia a la sociedad. Deben existir límites en la distribución de beneficios o activos, siendo el propósito de tales límites el conceder prioridad a los fines sociales sobre la obtención de beneficios. Debe ser independiente, de tal manera que la organización tenga autonomía respecto al Estado y a las empresas capitalistas.
Debe poseer una gobernanza inclusiva, caracterizada por la participación de los grupos de interés y seguir un proceso democrático en la toma de decisiones. Esta definición se aproxima al concepto de empresa social ideal, pero en la práctica las legislaciones de los países establecen frecuentemente criterios mucho más laxos. Como conclusiones podemos definir las siguientes. La primera es que la empresa social surge como una necesidad para lograr la sostenibilidad financiera de las organizaciones sociales ante la reducción de los fondos públicos y el incremento de sociedades más desiguales. Existe una gran necesidad de orientarse hacia el mercado para la obtención de recursos, tanto de bienes y servicios como de factores de producción, es decir, trabajo y capital. A día de hoy es todavía muy difícil definir una empresa social y medir su impacto social. Lo que sí está claro es que debe prevalecer el objetivo social sobre el económico. En cuanto a la gobernanza de la empresa social, esta debe estar formada por los distintos grupos de interés que afectan a la empresa. Es decir, se debe buscar un equilibrio entre estos intereses y que ninguno prevalezca a pesar de la extensión de los grupos de interés. Es necesario disponer de una definición operacional de empresa social para proyectar medidas de apoyo para el desarrollo de las mismas. Y por último, la empresa social puede ser lucrativa o no lucrativa, y por ello es importante, por todos estos motivos, realizar estudios e investigaciones dedicadas a este tipo de emprendimiento, ya que supone una vía muy imprescindible para la creación de empleo inclusivo y para la solución de las necesidades sociales de la sociedad.